The Green Mile o La Milla Verde es un libro de Stephen King publicado en 1996, el cual consistió de 6 capítulos publicados por partes. Fue tanto el éxito de la misma que tan solo 3 años después, en 1999, se estrenaría una adaptación cinematográfica de este libro, siendo de igual forma amada tanto por la audiencia como por la crítica. Pero ¿qué tanto cambia esta adaptación de los eventos narrados por King en su libro? Pues a continuación lo averiguaremos. Hace algunos años vi por primera vez esta película y la adoré completamente. Después de algún tiempo decidí empezar a leer el libro simplemente porque la gente lo amaba. Siempre estaba entre los mejores tops de los libros de Stephen King. Y por supuesto yo debía comprobar si estaba de acuerdo o no con eso. Y debo decir que tenían toda la razón. Sus personajes, sus escenarios y toda la forma que tiene Stephen King de narrar sus historias la hace completamente maravillosa. Así que decidí volver a ver la película para notar qué habían hecho distinto. Y debo decir que la película es un retrato del libro. Prácticamente todo es calcado a lo que se narra en el libro. Es más, hasta algunos llegarían a decir que es la adaptación perfecta. Y pues eso fue todo. No hay grandes diferencias, así que no vale la pena hacer un video para esto. Que no, obviamente hay diferencias y cosas dignas de mencionar. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Así que en este video vamos a ver algunas de las ligeras pero concisas diferencias que hay entre el libro y la película de La Milla Verde. Esta es la historia narrada por Paul Edgecombe, un carcelero que trabajó por algunos años viendo los últimos días de los criminales condenados a morir en la silla eléctrica. La historia se lleva a cabo en su mayoría en el Pasillo de la Muerte, o conocido por los que allí trabajan como La Milla Verde. Todo cambia cuando un día llega a este lugar John Coffey, un hombre de apariencia imponente pero que al parecer fue inculpado de un crimen que él no cometió. Iniciando con la historia, este comienza con Paul Edgecombe ya muy anciano en un asilo, contando la historia del año de 1932, cuando estuvo como guardia de seguridad en el bloque E de la prisión de Cold Mountain. En esencia la narración de la historia es igual, sin embargo desde aquí podemos notar algunas diferencias, ya que en la novela el mismo Paul es quien escribe esta historia que estamos leyendo, siendo esto como una metaficción. Mientras que en la película sí, Paul también es el narrador, pero nunca se habla de que escribe un libro, sino que se la cuenta directamente a Elaine. A partir de aquí la historia se centra casi que exclusivamente en el año 1932 en la prisión de la que les comenté. Nos encontramos a los mismos personajes, Paul, Brutus, Harry, Dean y por supuesto que Percy también. En la novela hacen una descripción detallada de estos personajes y debo decir que en la película están muy bien representados, aunque a pesar de eso sí que encontré una mínima diferencia. Y es con el personaje de Percy Wetmore. En el libro es descrito como un joven de 23 años, el cual está en la prisión para obtener algo de experiencia para luego conseguir mejores puestos gracias a sus contactos políticos. Y es la edad en la que no coincide, ya que el actor Doug Hutchinson tenía 39 años al momento de interpretar a Percy. Pero aunque el personaje no se vea como el joven de 23 años del libro, hace un excelente papel. ¿Podemos hablar por un momento de la maravillosa actuación que nos da el actor de Percy en esta adaptación? Diría que se roba totalmente la parte actoral, pero bueno, creo que hay otro personaje que es quien realmente sobresale en este aspecto, del cual hablaremos en unos momentos. Continuando con la historia, a esta prisión llegan algunos reclusos: Arlen Bitterbrook, Edward Delacroix, William Wortham y evidentemente el protagonista de la historia narrada por Paul, John Coffey. Igual que los guardias de seguridad, los reclusos están fielmente representados, aunque si nos queremos poner detallistas hay una pequeña discrepancia en la edad de Wortham, ya que en el libro este tiene 17 años. Acá en verdad no se ve de 17, su actor Sam Rockwell tenía 31 años al momento de la grabación, aunque eso no afecta en lo absoluto la historia. Aparte de esto, todos son sumamente fieles al libro, y me sorprendió grandemente lo bien representado que está Edward Delacroix. Es como si lo hubieran sacado del libro y lo ponen ahí. Y antes de hablar de John Coffey, casi se me olvida otro de los personajes principales, el ratoncito de Delacroix, Mr. Jingles o Cascabel en español, ya que este personaje carga consigo un peso importante dentro de la historia. En la novela, cuando los guardias se lo encuentran las primeras veces, le apodan Willy el de la fábrica de vapor. ¡Qué nombre tan feo!
Por suerte llegaría de la Croix a ponerle el nombre con el que lo conoceríamos después de esto, Mr. Jingles. En la película en realidad no incluyeron lo del primer nombre que, bueno, en realidad no aportaba nada, así que pues todo bien. Ahora sí, hablemos de John Coffey. En ambas versiones pasa lo mismo con el personaje, ya que desde que llega se ve como un tipo súper imponente, enorme y totalmente capaz de cometer el crimen por el que estuviera en esa cárcel. Sin embargo, desde que llega, Paul empieza a notar algo diferente en él. No era como ninguno de los otros reclusos que había pasado por ese pasillo. Él tenía algo especial. Qué maravilla lo que llega a realizar el actor Michael Clarke Duncan con este personaje, ya que no es solo el parecido físico que tiene con la descripción de la novela, sino todo lo que dice y cómo lo dice. No creo que exista una mejor adaptación de este personaje. Ni el mismísimo Stephen King hubiera podido escribir mejor a John Coffey como se hace en esta película. Simplemente sublime. Ya habiéndosenos introducido los personajes, los eventos consecuentes son básicamente muy similares. En ambas versiones tenemos el tema de la infección urinaria de Paul, la cual John cura dejándonos saber que efectivamente las intuiciones de John no estaban erradas. Y a partir de aquí iremos descubriendo qué es y cómo funciona exactamente el milagro de John Coffey. Conforme vamos conociendo a los personajes, nuestro odio hacia el desgraciado de Percy ¡Desgraciado! va aumentando. También, todas las bromas, por decirlo así, que le hace Wharton a los guardias son calcadas. Cuando casi asfixia a Dean, cuando orina a Harry, cuando le escupe el pastel de chocolate a Brutus y cuando toma a Percy desprevenido hasta el punto de que este se orina encima. Acá no hay grandes diferencias. Luego de todo esto seguimos a Paul cuando trata de investigar la verdad detrás del crimen que supuestamente cometió John Coffey. Y aquí es donde encontramos otra diferencia entre ambas, y es que en el libro Paul va a ver el reportero que llevó e informó sobre el caso de Coffey, para conseguir más detalles del caso, mientras que en la película va a ver al abogado defensor de John. En ambas versiones el personaje juega exactamente el mismo papel, solo que con diferente profesión. También hay otros personajes secundarios como Jan, esposa de Paul, Hal y Melinda Moores o Tutu, que todos tienen un papel muy similar en ambas versiones. Sin embargo, Tutu en la película se ve reducido drásticamente, mientras que en la novela se le veía regularmente cuando pasaba con su carrito vendiendo dulces y ayudando en las prácticas de las ejecuciones. En la película apareció un par de veces justamente ayudando en los ensayos de la ejecución, pero nunca se dice ni quién es ni qué hace ahí, solo está porque lo necesitaban para llenar ese papel, creo. Y seguidamente creo que cualquier persona que haya o leído el libro o visto la película no se puede sacar de la mente por mucho la escena más grotesca de esta película, y es la ejecución de Edward de la Croix, en donde el desgraciado de Percy Wetmore ¡Desgraciado! quiere jugar de listo pero le sale el tiro por la culata. Bueno, en ambas versiones la escena de la ejecución propiamente es sumamente perturbadora. Inclusive diría que en el libro está a un nivel por encima, debido al factor de que se describen sensaciones, olores, texturas, etc., que la hacen difícil de olvidar. Pero después de eso viene una escena en donde Hal Moores va a hablar con los guardias. Bueno, en realidad en el libro este es un personaje diferente a Hal, pero en realidad ejecutan el mismo papel, así que no nos vamos a detener ahí. Sin embargo, si hay una escena que hace imperfecto al libro es esta. Es un momento sumamente serio. Todos están muy tensos, Hal llega muy enojado tratando de encontrar respuestas a lo que acaba de suceder. En lo que Paul hace un chiste asquerosísimo y todos empiezan a reír. ¿Cómo por qué? Es que el chiste ni siquiera es mínimamente gracioso. Es más, vamos a leerlo. Por todos los santos, allá arriba el suelo está cubierto de vómitos y el olor. He ordenado a Magnusson y al viejo tú que abran las puertas, pero apuesto a que ese olor no desaparecerá en 5 años. Y el maldito Wharton está cantando, lo he oído. ¿Acaso desafina Kurt?, preguntó Bruto. Miramos a Bruto por un instante y luego estallamos en carcajadas. Nuestra risa sonora, histérica, retomó en el túnel, sombrío como el aleteo de murciélagos. A ver, ¿qué pasó? Se rompe todo el ambiente pesado que se venía construyendo, y se rompe con un chiste que no es gracioso. King podrá ser el rey del terror,
pero definitivamente no lo es de la comedia. Y lo peor del caso es que en la película hacen exactamente el mismo chiste. Si hubiera un cambio que me hubiera encantado que hicieran es este, y no lo hicieron. Pero bueno, no podemos juzgar una obra completa solo por una escena, así que pues continuemos. Después de esta escena los acontecimientos son semejantes al libro. Llevan a John Coffey a tratar el tumor de Melinda, mientras Percy queda atrapado en la sala del castigo. En ambas versiones toda esta secuencia es maravillosa y muy similar. Sin embargo, hay un detalle curioso que logré notar, y es que en el libro, cuando John le está succionando, por decirlo así, el tumor a Melinda, se describe como si le estuviera dando un beso, con las bocas pegadas la una a la otra, en donde no se ve qué sucede y nos enteramos de qué está pasando solo por la descripción que hace Paul del suceso. Sin embargo, al momento de llevar esto a la pantalla entiendo que se vería un poco raro John dando un beso a Melinda sin ver qué está sucediendo. Así que por un motivo más que todo escénico, sus bocas no se pegan para que podamos ver como espectadores todos los bichitos voladores que vienen a significar el mal que John estaba tomando de Melinda. En realidad cada una de las versiones se adaptó a los recursos con los que contaba dependiendo del medio en el que se estaba transmitiendo ese mensaje. Y en ambas me pareció una gran escena. Si recordamos, seguido de esto John se cohíbe de botar el mal tomado de Melinda, pero porque él tenía otras intenciones. En ambas versiones la escena es muy similar. Llegan a la prisión, liberan a Percy del cuarto del castigo, John toma a Percy, le transmite esta maldad con la que se deshace de las dos personas a las que John llamaba malas personas, ya que Percy mata con su pistola a William Wharton para después quedar total y completamente paralizado mentalmente. En esta escena sí que hay un pequeñísimo cambio, ya que en el libro se nos narra que Wharton estaba dormido al momento que Percy le dispara, mientras que en la película ya estaba despierto y hasta se dirige a Percy antes de recibir los disparos. Y tengo que comentar lo siguiente, ya que desde la primera vez que vi la película hay una escena, concretamente un monólogo dicho por Tom Hanks, que es uno de los momentos en el que lloré a mares, tanto por lo que sentía Paul y así como por la respuesta que John da. Él está sufriendo, cada día que pasa es una tortura para él. Él quiere resolver todos los males del mundo, pero simplemente no puede. Creo que en la película esto está mejor logrado simplemente por un detalle. Y es la frase que dice Paul de que iba a matar a un milagro de Dios. En el libro, esta frase es dicha en vez de por Paul, por Brutus. Y no es dicha en ese momento, sino que un poco antes. Así que me gustó más cómo fue montada en el filme. Y antes de la ejecución de John hay un elemento que agregan en la película que me pareció muy valioso. Y es cuando John, el día antes de cruzar el pasillo de la muerte, pide ver una película en la cual suena una canción que es lo que da pie a la historia de Paul en el ancianato. Y me pareció un detalle sumamente interesante para jugar con la nostalgia y sentimientos del espectador. Seguidamente viene lo inevitable, la ejecución de John. Momento que si leímos el libro ya sabíamos que pasaría. Era inevitable. Creo que en el libro nos encariñamos tanto con los personajes que aunque ya se nos había adelantado que iban a morir, seguíamos teniendo una mínima esperanza, que con el pasar de las páginas King se lanzaría un Deus Ex Machina y lo salvaría. Si vimos la película, esto como tal no se nos anunciaba, pero sí era lo esperado e inevitable. Ambas excelentemente ejecutadas. Y ya por último volvemos muchos años en el futuro, ya con Paul de ciento y resto de años junto a Elaine, en donde descubrimos que Mr. Jingles sigue vivo y ambos heredaron parte del poder de John Coffey. La diferencia acá es que en la película no contamos con el personaje del cuidador del asilo que le hacía la vida imposible a Paul en el libro. Si bien hay ciertos detalles que se tuvieron que recortar de la película para que esta no durara como 4 horas y media, aunque de hecho para su época era una película muy larga, dura más de 3 horas. En fin, a pesar de que hay varios detalles que se describen más ampliamente en el libro, creo que en la película le hace completamente honor a la obra de la cual se adapta. Es fiel, genera las mismas emociones y no creo que hubiera habido una mejor interpretación para John Coffey. Ahora bien, si ustedes ya vieron las dos obras, cuéntenme, ¿hay alguna otra diferencia que no mencioné? Y también, ¿cuál les gustó más? ¿El libro o la película? Por acá me despido yo. Adiós.